En esta clase estudiaremos el concepto de discontinuidad de una función en un punto, para lo cual repetimos la definición de función continua en un punto y decimos que f es continua en x igual a c si y solo si el límite para x tendiendo a c de f de x es igual a f en c. De la definición vemos que para que una función sea continua en un punto x igual a c deben suceder tres cosas: que exista el límite para x tendiendo a c de f de x, que exista f en c y que además estos dos valores coincidan. Cualquiera de esas tres condiciones que no se satisfaga implica que la función no puede ser continua en el punto x igual a c. Decimos que una función f es discontinua en x igual a c si f no es continua en el punto c, o sea, si f no satisface la definición de continuidad en x igual a c. En este caso, por ejemplo, la función g no está definida ni en x igual a 0 ni en x igual a 2. Por lo tanto, al no existir imagen para x igual a 0 y no existir imagen para x igual a 2, la función no puede ser continua en ninguno de esos dos puntos. Observemos también que esos dos puntos no pertenecen al dominio de la función, sin embargo, están en la frontera del dominio de la misma. En esta filmina lo que vemos son las llamadas discontinuidades evitables. En el primer caso, existe el límite para x tendiendo a c de f de x, existe f en c, pero ambos valores no coinciden. En el segundo caso, existe el límite para x tendiendo a c de f de x, pero no existe f en c. Independientemente de lo que pase con la función evaluada en el punto, una discontinuidad es evitable si existe el límite para x tendiendo a c de f de x. En las próximas dos filminas los que vemos son ejemplos de discontinuidades no evitables. Observemos que independientemente del tipo de ejemplo, la discontinuidad esencial o no salvable está siempre asociada a la no existencia del límite en el punto, independientemente de lo que suceda con el valor de la función en el punto. Volviendo al ejemplo de las primeras filminas, habíamos visto que la función g no está definida ni en x igual a 0 ni en x igual a 2. Por lo tanto, sabemos que en esos dos puntos la función no puede ser continua. A continuación, lo que vamos a determinar es qué tipo de discontinuidad presenta la función en cada uno de esos dos puntos. Y veremos que en x igual a 2, debido a que el límite existe, la discontinuidad que presenta es salvable o evitable, mientras que en x igual a 0, como el límite no existe, la discontinuidad será entonces esencial o no evitable. Como vimos con anterioridad, nuestra función g presenta discontinuidades en x igual a 0 y x igual a 2. Para determinar el tipo de discontinuidad que presenta la función, debemos analizar la existencia o no del límite en cada uno de esos puntos. Comenzando con x igual a 2, analizamos los límites laterales, o sea, para x tendiendo a 2 por derecha y x tendiendo a 2 por izquierda. Si analizamos el primero de los límites, observamos que cuando x tiende a 2 por derecha, tanto numerador como denominador de nuestra función tienden a 0. Para eliminar dicha situación, podemos factorizar el numerador de g
y expresar x cuadrado menos 4 como el producto de x menos 2 por x más 2. Cancelando los factores comunes entre el numerador y el denominador, vemos que calcular el límite para x tendiendo a 2 por la derecha de x cuadrado menos 4 sobre x por x menos 2 es equivalente a calcular el límite para x tendiendo a 2 por la derecha de x más 2 sobre x. Y en este caso el límite es simplemente 2. Procediendo de manera análoga con el límite para x tendiendo a 2 por la izquierda de x cuadrado menos 4 sobre x por x menos 2, observamos que este límite también es 2. Hemos probado entonces que nuestros límites laterales existen y son coincidentes, por lo tanto podemos asegurar la existencia del límite para x tendiendo a 2 de g de x, que en este caso es 2. Al existir el límite, podemos asegurar entonces que la discontinuidad que presenta nuestra función g en x igual a 2 es una discontinuidad evitable. Para concluir el análisis de la función, observemos qué pasa ahora con la existencia del límite en x igual a 0, para lo cual podemos considerar el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de nuestra función g de x. Observemos que el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x cuadrado menos 4 sobre x por x menos 2 es equivalente al límite por x tendiendo a 0 por la derecha de x más 2 sobre x, y este límite es infinito. Por lo tanto, la discontinuidad en x igual a 0 será esencial. Un análisis equivalente se puede hacer si consideramos el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda y obtendremos que ese límite es menos infinito, lo cual también asegura que la discontinuidad en x igual a 0 es esencial.